tal? Bienvenidos a la lección 2, Principios Generales de la Onda Electromagnética. En esta unidad, la lección 2, vamos a ver los siguientes temas. La onda y su definición, ondas elásticas y ondas electromagnéticas, que es la reflexión y refracción, origen y propagación de una onda electromagnética, y el espectro electromagnético y lo que es el espectro radioeléctrico. Vamos a definir lo que es una onda. Antes que nada, tenemos que entender o definir la palabra onda. La palabra onda quiere decir una perturbación, que quiere indicar cualquier tipo de alteración del medio. Una ondulación de una cuerda, por ejemplo, una sobrepresión del aire, esto se le conoce como una onda sonora, o campos electromagnéticos oscilantes, que son ondas electromagnéticas, como podemos ver en la gráfica. Tenemos ondas transversales y ondas longitudinales. Los elementos básicos de una onda. Tenemos lo que es la amplitud, que es el valor que toma la onda de 0 al máximo o del 0 al mínimo. Por ejemplo, en esta gráfica vemos desde el eje que está en segundos hacia un punto máximo, que es un voltaje positivo, o punto mínimo, voltaje negativo. Esa será nuestra amplitud de onda. El periodo o T, se le conoce al tiempo requerido para que el movimiento de una oscilación de la onda describa un ciclo completo. La unidad es en segundos. Como podemos ver, aquí tenemos una onda sinusoidal que empieza en cero y varía durante un periodo que no está definido, pero es en segundos, hasta que cumple toda una trayectoria, complete todo un ciclo. Ese será el periodo de una onda. Frecuencia, la letra F, es el número de veces que se repite una onda en un segundo. La unidad es el Hertz. En el sistema internacional el Hertz es igual a 1 sobre segundo. Y tenemos dos ondas, como podemos ver. Tenemos una onda que empieza en cero, va variando en el tiempo en un segundo, tiene un ciclo, ¿sí ven? Esto quiere decir que tiene una frecuencia de un ciclo por segundo o de 1 Hertz. Mientras que en el mismo tiempo, en el mismo segundo, tenemos esta onda que tiene 10 Hz o 10 ciclos. Si ponemos a contar, tenemos 10 picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos 10 picos son los 10 ciclos que tiene esta onda en un segundo. Por eso podemos decir que esta onda tiene una frecuencia de 10 hercios y la de acá de 1 hercio. Así vamos a ver que dentro de radiocomunicaciones tenemos lo que son los megahercios. Igual, la frecuencia de los hercios se utiliza también para lo que son eh, la corriente alterna en nuestras casas. Nosotros tenemos, normalmente todos nuestros aparatos electrónicos y eléctricos funcionan con 60 hercios. Siguiente. La longitud de onda es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas, o la distancia entre dos crestas consecutivas. La distancia que hay entre esta cresta y esta cresta se le conoce como longitud de onda. Las relaciones fundamentales de una onda. Tenemos el periodo y la frecuencia en relación inversa, longitud de onda y frecuencia en relación inversa. Si vemos, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La longitud de onda es igual a c, que es la velocidad de la luz, sobre la frecuencia. ¿Y a cuánto equivale c? Pues c, que es la velocidad de la luz, equivale a 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Onda, frecuencia y unidades. Tenemos que, como les decía, la unidad es el hertz. De ahí tenemos los kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, que vamos aumentando ceros. 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la novena, 10 a la docena. Ondas electromagnéticas. En cambio, las ondas electromagnéticas no requieren necesariamente un medio material para su propagación. Vamos a hablar de reflexión. Reflexión es una onda de un rebote que experimenta la onda cuando llega a un obstáculo grande, como una pared, por ejemplo,
Aunque el obstáculo absorba parte de la energía recibida, se produce también reflexión, en la que transmite de vuelta parte de la energía a las partículas del incidente. Pero tiene una característica. Cuando tenemos un ángulo de rayo incidente, debe tener el mismo ángulo de rayo reflejado. Si bien entra con un ángulo que es I y el ángulo reflejado tiene un ángulo R. Si I es igual a R, tenemos unas ondas en reflexión. Por otro lado, cuando tenemos refracción, pues la refracción de una onda consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro. En este caso, los ángulos van a ser muy diferentes, el ángulo de incidencia con el ángulo de reflexión. Onda electromagnética. Es generada por cargas eléctricas oscilantes y está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan en planos paralelos entre, a su vez, ambos planos perpendiculares y la dirección de propagación. Tenemos una componente eléctrica y una magnética. A eso se le conoce como una onda electromagnética. El espectro electromagnético. Los diversos tipos de ondas electromagnéticas involucran un amplio intervalo de frecuencia y longitudes de onda. Este amplio rango se conoce como espectro electromagnético. Los nombres dados a los tipos de ondas no solo son por conveniencia para escribir la región del espectro en la cual se encuentran. Como ya habíamos hablado en la unidad anterior, la entidad que controla el espectro electromagnético en el país es la ARCOTEL. Espectro radioeléctrico. Se denomina espectro radioeléctrico al conjunto de frecuencias de radio asignables por las entidades oficiales competentes para su utilización en sistemas de telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencias, dentro de las cuales se realizan asignaciones para cada tipo de servicio. Y tenemos una tabla con la división de espectro radioeléctrico. Principalmente nosotros en radiocomunicaciones utilizamos tres bandas: HF, VHF y UHF. HF, que quiere decir High Frequency, que va a una longitud de onda de 100 metros a 10 metros, y la gama de frecuencias va desde los 3 MHz hasta los 30 GHz. Para Cruz Roja Ecuatoriana utilizamos nuestro canal en HF es de 6,995 MHz en la banda USB. Y también utilizamos la banda de VHF, que es Very High Frequency, con muy altas frecuencias, de 10 metros a 1 metro de longitud de onda, y la gama de frecuencias va desde los 30 MHz a 300 MHz. Para lo que son radiocomunicaciones, utilizamos desde los 136 MHz hasta los 174 MHz. Y dependiendo de las provincias, tenemos diferentes rangos de frecuencia, diferentes pares de frecuencia. A nivel mundial, las atribuciones de cada banda a cada servicio las realiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ustedes ya habíamos visto en la primera lección, que es la Unidad Internacional de Telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado que constituye un bien de dominio público sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. En Ecuador, la gestión del espectro radioeléctrico corre a cargo de la Agencia Reguladora de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, que es una dependiente del Ministerio de Telecomunicaciones. TKS.